En un vuelo, una sobrecargo me entregó una bebida con una servilleta debajo. En ella, escrita con prisa, se leían las palabras: «Muévete a la parte de atrás. Deja tu bolso». Confundido, le susurré: «¿Por qué?». Ella se inclinó, con los ojos llenos de urgencia, y me respondió en voz baja: «Confía en mí». Segundos después, la cabina delantera fue sellada, y fue entonces cuando todo cambió. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encanta leer sus historias también. Jamás imaginé que ese vuelo se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo empezó como cualquier otro viaje. Tenía 26 años y volaba al otro lado del país para ir a la boda de mi prima, junto con mi tío David. No nos habían asignado asientos juntos. Él estaba unas filas adelante, y yo terminé al lado de una chica llamada Lena, que se notaba nerviosa por volar. El avión se sentía completamente normal al abordar. El zumbido de los motores llenaba el aire mientras la gente acomodaba sus maletas en los compartimentos y ajustaba sus asientos. Las sobrecargos daban las instrucciones de seguridad con sonrisas ensayadas, señalando las salidas. Me recosté, pensando en el fin de semana, mientras mi tío volteaba para decirme con una sonrisa: «Vas a estar bien, nomás cierra los ojos y duerme todo el vuelo». Lena se retorcía en su asiento, agarrando el descansabrazos como si su vida dependiera de él. Trató de reírse, nerviosa. «Ya sé que es tonto, pero siento que cada sonido significa que algo anda mal». «¿Vuela seguido?». Le sonreí, intentando calmarla. Su plática me ayudó a pasar el tiempo mientras subíamos más y más, dejando atrás las luces de la ciudad. Todo parecía perfectamente normal. La gente se relajaba, algunos con audífonos, otros viendo películas. Un bebé lloraba unas filas atrás y el aroma a café y comida recalentada se mezclaba en el aire. Pensé que era un vuelo cualquiera, uno más entre cientos. No sabía que, en menos de una hora, una simple servilleta con una advertencia iba a romper toda esa normalidad, y me pondría en la posición de tener que decidir si confiaba o no en una completa desconocida. Una hora después, la cabina ya estaba en calma. La mayoría leía, veía películas o platicaba bajito. El sonido del motor era casi reconfortante. Me recargué en el asiento, bebiendo un poco de agua, cuando una de las sobrecargos pasó con el carrito. Era Marisa, la misma que me había saludado al abordar. Tenía esa sonrisa tranquila que te hacía sentir cuidado. «¿Algo de beber?», me preguntó en voz suave. Le pedí un refresco. Ella asintió, sirvió la bebida en un vaso de plástico transparente y la colocó en mi bandeja con una servilleta debajo. Luego siguió su camino, sin decir nada más. Casi no noté la servilleta al principio. Fue hasta que levanté el vaso que vi la escritura, apurada, torpe, pero urgente. Decía: «Muévete a la parte de atrás. Deja tu bolso». Por un momento me quedé mirando, dudando si lo había imaginado. ¿Sería una broma? ¿Un error? El estómago se me hizo nudo. Busqué con la mirada a Marisa. Ella estaba unas filas adelante, ayudando a otro pasajero, pero sintió mi mirada. Volteó de reojo y, sin cambiar el gesto, me dio un leve asentimiento. Mi pulso se aceleró. Me incliné un poco, fingiendo ajustar el cinturón, y cuando ella pasó otra vez, susurré: «¿Por qué?». Se agachó, su rostro cerca del mío, y me dijo casi sin mover los labios: «Confía en mí». Eso fue todo. Luego se enderezó y siguió caminando como si nada. Me quedé helado. Las palabras en la servilleta ardían en mi cabeza. «Muévete a la parte de atrás. Deja tu bolso. Confía en mí». ¿Por qué me diría eso? ¿Qué estaba pasando? Vi a mi tío David unas filas adelante, hojeando una revista, completamente tranquilo. Si había peligro, él no tenía idea. Pensé en avisarle, pero algo me detuvo. Si Marisa me había advertido en secreto, tal vez no era seguro llamar la atención. Lena notó mi expresión y me susurró nerviosa: «¿Qué pasa? Te ves pálido». Le mostré la servilleta discretamente. Sus ojos se agrandaron al leerla. «¿Qué significa esto?», dijo en voz temblorosa. «¿Por qué te diría eso?». «No lo sé», le contesté apenas audible, «pero creo que deberíamos hacerle caso». Antes de que pudiera responder, algo cambió al frente del avión. 2 sobrecargos corrieron y cerraron la cortina que separaba primera clase de la cabina principal. El sonido del clic al bloquearla se escuchó demasiado fuerte. La gente empezó a murmurar. Un hombre con traje frunció el ceño. «¿Qué está pasando allá adelante?». Marisa y otra sobrecargo se colocaron frente al divisor, firmes,
con el rostro tenso pero controlado. Una de ellas dijo con voz rápida: «Por favor, permanezcan en sus asientos. Todo está bien». Pero sus cuerpos rígidos decían lo contrario. Un escalofrío me recorrió la espalda. La advertencia en la servilleta no era una coincidencia. Algo serio estaba ocurriendo. Lena me tomó del brazo. «¿Crees que sea?». No terminó la frase, pero los dos sabíamos en qué estaba pensando. Presioné la servilleta contra la bandeja, leyendo otra vez: «Deja tu bolso». Esa parte me inquietaba más que nada. ¿Por qué dejarlo? ¿Era peligroso quedarse cerca? ¿O simplemente no debía perder tiempo? Mi teléfono, mi cartera, todo estaba ahí. Pero la idea de ignorar la advertencia me llenaba de miedo. La tensión se sentía en el aire. Una mujer unas filas adelante pidió ir al baño, y la respuesta fue inmediata: «No por ahora, señora. Por favor, permanezca sentada». Eso solo aumentó el nerviosismo. Un bebé empezó a llorar. Vi de nuevo a mi tío. Notó que lo miraba y me preguntó con la mirada si todo estaba bien. Negué ligeramente, tratando de hacerle entender que algo andaba mal, pero solo me miró confundido. El ambiente había cambiado por completo. Lo que minutos antes era rutinario ahora estaba cargado de miedo. Cada pequeño ruido, un cinturón ajustándose, el aire saliendo por las ventilas, se sentía amplificado. Con manos temblorosas, doblé la servilleta y la escondí bajo mi pierna, temiendo que alguien más la viera. Marisa pasó de nuevo, aparentando calma. Preguntó si alguien necesitaba algo, pero al cruzar su mirada con la mía, me lanzó una mirada intensa, suplicante, que decía todo sin palabras. Fue en ese instante que lo supe. Esto no era un malentendido. Algo grave estaba ocurriendo al frente del avión. No sabía exactamente qué, pero sí tenía claro algo. Si ignoraba esa advertencia, quizá no tendría otra oportunidad de elegir. El llanto débil de un bebé unas filas atrás se mezclaba con el zumbido del motor, pero todo eso se desvanecía detrás del latido ensordecedor en mis oídos. «Muévete hacia atrás. Deja tu bolso». Las palabras daban vueltas en mi cabeza una y otra vez, como una alarma que no podía apagar. Lena se inclinó hacia mí, susurrando con urgencia: «¿Qué vas a hacer?». Sus ojos iban nerviosos hacia el frente, donde las sobrecargos habían sellado la cortina que dividía la cabina. «Esto se siente mal, algo está pasando, lo sé», dijo en voz temblorosa. Tragué saliva, tenía la garganta seca. Parte de mí quería reír, fingir que la advertencia de Marisa había sido un error, que me había dado la servilleta equivocada. Pero en el fondo sabía que no. Ella me había visto directo a los ojos. Ella había dicho: «Confía en mí». El problema era que confiar en ella implicaba tomar una decisión que no tenía sentido. Dejar mi bolso no era poca cosa. Ahí estaba mi celular, mi cartera, mi identificación, todo. La idea de alejarme de él me parecía absurda. ¿Y mi tío David? Estaba solo unas filas adelante, tranquilo, sin sospechar nada. Si de verdad algo peligroso estaba ocurriendo, ¿cómo iba a irme sin avisarle? Solté el cinturón de seguridad lentamente. El clic sonó más fuerte de lo normal. Mis manos temblaban cuando me incliné al pasillo y susurré: «Tío David». Él volteó apenas, con expresión curiosa. Le mostré la servilleta, doblada para que solo él pudiera verla. Frunció el ceño y movió los labios. «¿Qué es eso?». Iba a explicarle, pero me congelé al ver a Marisa caminando hacia nosotros. Sus ojos se cruzaron con los míos. Su mirada era firme, casi suplicante. Negó levemente con la cabeza, advirtiéndome que no dijera nada. El estómago se me hizo nudo. No quería que lo involucrara. O tal vez no quería que llamara la atención. De cualquier forma, me hundí de nuevo en mi asiento, con el corazón latiendo a 1000. Tío David frunció el ceño, incómodo por mi actitud, pero no insistió. Solo levantó la mano, como diciendo tranquila: «Estás exagerando». Pero no lo estaba. Algo en el ambiente había cambiado. Las sobrecargos caminaban más rápido, sus movimientos eran más tensos, sus voces sonaban corteses, pero duras. La cortina delantera, cerrada con llave, parecía ahora un muro, una barrera que ocultaba algo que no debíamos ver. Lena volvió a susurrar, temblando: «Emily, deberíamos movernos. Por favor, no me gusta esto». Sus palabras rompieron mi duda. Recordé algo que mi abuelo solía decir cuando yo era niña. Había sido bombero, y cada vez que le preguntaba cómo sabía cuándo actuar, respondía: «Cuando alguien te grita, muévete. No preguntas, te mueves». La duda es un lujo que no puedes darte en medio de una tormenta.
Esa frase me golpeó como un empujón invisible. Tal vez esta era mi tormenta. Respiré hondo y asentí. Está bien, vámonos. Lena me miró con el rostro pálido, pero asintió también, abrazando su bolso con fuerza. Miré el mío, acomodado bajo el asiento. El pecho me dolió al pensar en dejarlo, pero lo empujé más al fondo con el pie. Si Marisa dijo que lo dejara, tenía que haber una razón. Me agaché como si estirara las piernas y le susurré a Lena. Sígueme. No te detengas. Me puse de pie despacio. Las rodillas me temblaban mientras daba el primer paso hacia el pasillo. Todo se sentía exagerado, como si todos me estuvieran viendo, aunque la mayoría seguía distraída con sus pantallas. Pasé junto a la fila de mi tío. Él levantó la vista, confundido. ¿A dónde vas, Emily? Preguntó en voz baja. Negué rápido, casi sin mover los labios. Por favor, quédate ahí. Su ceño se frunció más, pero antes de que dijera algo, Marisa apareció detrás de mí, dándome una ligera señal con la cabeza para que siguiera. Su presencia era lo único que me mantenía en movimiento. Lena venía detrás, aferrándose a los respaldos de los asientos mientras avanzábamos. Sentía la mirada de mi tío clavada en la espalda, pero no podía detenerme. Cada paso hacia la parte trasera del avión era como cruzar una línea de la que ya no habría regreso. Cuando llegamos al área del servicio, Marisa nos indicó que nos sentáramos en la última fila. Su voz era baja, pero firme. Quédense aquí. No hagan preguntas. Manténganse agachadas. Quise exigir una explicación, preguntar qué estaba pasando, pero la mirada en sus ojos me detuvo. No era miedo lo que vi, era determinación. La mirada de alguien que está haciendo todo lo posible por mantener a otros a salvo. Me deslicé en el asiento, con el corazón a toda velocidad. Había dejado mi bolso. Había dejado a mi tío. Y no tenía idea en qué me estaba metiendo. Pero, en el fondo, sabía que había hecho lo único que podía hacer. Y entonces, pocos segundos después, gritos ahogados se escucharon desde la parte delantera del avión, seguidos por un golpe fuerte contra la cortina. Los pasajeros soltaron exclamaciones. El miedo se extendió como fuego. Sentí la garganta cerrarse mientras apretaba el descansabrazos con fuerza. Había confiado en ella. Ahora solo me quedaba esperar para saber cuánto iba a costar esa confianza. El murmullo de los motores se mezcló con los gritos amortiguados que venían del frente, como un trueno lejano. La cortina tembló. Por un momento, el avión entero pareció contener la respiración. Mi pulso era un tambor. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Lena permanecía rígida a mi lado, las manos entrelazadas, repitiendo una y otra vez en voz baja. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los pasajeros se movían inquietos, murmurando, mirando hacia el frente. Un hombre de la fila del medio se levantó y exigió. ¿Qué está pasando allá adelante? Una de las sobrecargos respondió con voz firme, tratando de mantener el control. Por favor, permanezcan sentados. Todo está bajo control. Pero su tono la traicionó. Nada estaba bajo control. Entonces se escuchó claramente una pelea. Una voz grave gritó algo desde el frente, seguida por un golpe seco contra el suelo. Varios pasajeros gritaron, otros se llevaron las manos a la boca. La tensión se volvió casi insoportable. Esto no era un simulacro. Algo peligroso estaba ocurriendo, y yo había estado a punto de quedar atrapada en medio de ello. El avión se sentía más pequeño, más cerrado. El aire se volvió pesado, cargado con el miedo de todos. Las sobrecargos se miraban entre sí con rostros pálidos pero decididos. Marisa, que se había quedado cerca de nosotras, se agachó y nos susurró. Quédense aquí. No se muevan. No llamen la atención. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mis manos temblaban mientras sujetaba el asiento frente a mí. Pensé en mi bolso, allá adelante, bajo mi asiento. ¿Había dejado algo peligroso? Oh, el peligro era yo. El pensamiento me revolvió el estómago. Los gritos aumentaron. La cortina vibró violentamente, como si alguien estuviera forcejeando detrás. Una mujer empezó a llorar, murmurando oraciones. El bebé volvió a llorar, esta vez con un grito desgarrador que llenó toda la cabina. Entonces, por los altavoces, sonó la voz del capitán. Era firme, autoritaria, pero se notaba la tensión. Señoras y señores, les habla el capitán. Por favor, permanezcan en sus asientos y mantengan la calma. Por su seguridad, la cabina delantera ha sido asegurada. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en breve. Las palabras aterrizaje de emergencia cayeron como un balde de agua fría.
El murmullo se convirtió en gritos, en llanto, en preguntas. Lena me tomó de la mano, helada. Emily, susurró con la voz quebrada. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba. ¿Y si no lo logramos? Le apreté la mano con fuerza, sin saber si trataba de consolarla a ella, o a mí misma. Si lo haremos, susurré. Tenemos que hacerlo. En ese momento, la cortina delantera se abrió de golpe por un instante. 2 sobrecargos forcejeaban con un hombre alto, con el rostro torcido por la furia. Gritaba algo que apenas podía distinguir entre el caos, pero alcancé a escuchar una frase. No entienden. Tiene que hacerse. Los pasajeros soltaron exclamaciones de miedo al darse cuenta de que la amenaza era real. Las sobrecargos luchaban por controlarlo. Una lo sujetaba de los brazos mientras otra pedía a gritos las esposas de seguridad. Alcancé a ver un destello metálico en su mano antes de que alguien lo tirara al piso. Era pequeño, pero lo suficiente para helarme la sangre. Vi a mi tío David levantarse de golpe, pálido, con puro instinto de protección. «Emily», gritó, intentando avanzar hacia mí. Pero una sobrecargo le bloqueó el paso con firmeza. «Señor, por favor, siéntese». La escena era puro caos. El miedo recorría la cabina como corriente eléctrica. Y aún así, entre todo el pánico, busqué con la mirada a Marisa. Nuestros ojos se encontraron. Ella me miró fija, con un mensaje silencioso y claro. «Por eso te dije que te movieras». Con la ayuda de otro pasajero que se levantó para ayudar, lograron derribar al hombre. Lo inmovilizaron en el piso, sujetándole los brazos con cinchos de plástico. Sus gritos se volvieron rugidos ahogados, su cuerpo convulsionando de rabia hasta que se rindió por puro cansancio. Las sobrecargos trabajaban rápido, con una calma admirable, pese al terror que se respiraba en el aire. La cabina se llenó de murmullos nerviosos. Algunos lloraban en silencio, otros exigían saber qué había pasado, qué intentaba hacer el hombre. Nadie dio detalles. Solo repetían: «Ya están a salvo. Por favor, mantengan la calma hasta que aterricemos». Miré hacia el frente. El hombre seguía en el suelo, respirando con dificultad, las muñecas atadas, su rabia ahora convertida en un silencio tenso. Y fue entonces cuando me cayó el peso de lo que acababa de pasar. Si no hubiera hecho caso a Marisa, si hubiera ignorado esa servilleta, yo habría estado justo ahí, en medio de todo. El miedo empezó a transformarse en gratitud. Gratitud porque ella me vio, porque decidió advertirme, y porque tuve el valor de confiar, aunque nada tuviera sentido. El zumbido del motor seguía igual que siempre, pero ahora sonaba distinto. Sonaba a supervivencia. Los minutos después se sintieron irreales. La cabina, que antes rebosaba de risas y conversaciones, ahora estaba llena de shock. Algunos pasajeros hablaban entre susurros, tratando de entender lo ocurrido. Otros seguían en silencio, mirando al vacío o abrazando a sus seres queridos. El bebé que había llorado antes ahora guardaba silencio, como si también entendiera que algo muy grande había pasado. Yo seguía sentada en la última fila, donde Marisa me había puesto. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Lena no soltaba mi mano, sus nudillos estaban blancos, sus ojos llenos de lágrimas. Respiraba rápido, intentando expulsar el miedo. Al frente, el hombre seguía en el piso. De vez en cuando gritaba palabras sueltas, incoherentes, llenas de rabia. Pero ya no tenía fuerza. No hacía falta entender lo que decía. La imagen de él luchando era suficiente para que todos sintiéramos el peso del peligro que habíamos vivido. Entonces la voz del capitán sonó por el altavoz, firme pero seria. «Damas y caballeros, gracias por su cooperación. Aterrizaremos en unos minutos bajo la guía del control aéreo. Les pedimos permanecer en sus asientos hasta nuevas instrucciones. Su seguridad es nuestra prioridad. Su seguridad». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Una hora antes, solo estaba pensando en una boda. Ahora, estaba sentada al fondo de un avión, entendiendo lo frágil que puede ser todo. Busqué con la mirada a mi tío. Él seguía en su asiento, con el rostro lleno de miedo y culpa. Me vio y movió los labios. «¿Estás bien?». Asentí con un pequeño gesto. Pero no bastaba. Cuando el avión aterrizó y nos permitieron levantarnos, él corrió hacia atrás para alcanzarme. Me abrazó con fuerza, su voz quebrada contra mi oído. «Debí escucharte. Debí levantarme cuando me miraste así». Negué despacio. «No lo sabías. Nadie lo sabía». Aunque la verdad era que yo tampoco estaba segura. Si no hubiera sido por Marisa, por su advertencia escrita a toda prisa, quizá habría ignorado mi instinto.
Ese pensamiento me hizo temblar. El avión frenó sobre la pista. Nadie aplaudió, como suele pasar tras un aterrizaje seguro. Solo hubo silencio. Un silencio pesado, lleno de alivio y miedo mezclados. La tripulación dio instrucciones breves. Nos pidieron permanecer tranquilos mientras llegaba seguridad. En minutos, varios oficiales armados subieron al avión. El sonido de sus botas retumbaba por el pasillo mientras se dirigían al frente. Ver cómo se llevaban al hombre esposado fue surrealista. Se veía más pequeño, más frágil. Su furia se había reducido a murmullos incoherentes. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque había terminado. Tristeza porque algo tan oscuro había ocurrido en un lugar hecho para llevarnos a salvo. Cuando finalmente nos permitieron bajar, los pasajeros se movieron despacio. Nadie tenía prisa. Algunos abrazaban a sus hijos, otros se limpiaban las lágrimas. No había carreras por las maletas, ni sonrisas. Solo silencio y gratitud. Me quedé al final, esperando a Lena para salir juntas. Antes de bajar, busqué con la mirada a Marisa. Se veía agotada, con el cabello despeinado, pero su expresión seguía firme, serena. Gracias, le dije, con la voz quebrada. Me salvaste. Ella sonrió apenas. Solo hice mi trabajo. Tú escuchaste, y eso hizo toda la diferencia. Sus palabras se quedaron conmigo mientras caminaba hacia las luces del aeropuerto. Mi tío no se separó de mí. Permaneció callado mientras nos sentábamos en la sala de espera, rodeados de otros pasajeros todavía en shock. Al fin habló, en voz baja. Tú confiaste en ella, aunque no entendías por qué. Yo no lo hice, dijo, mirando al suelo. Y no lo voy a olvidar. Esa noche, ya en el hotel cerca del aeropuerto, repasé todo en mi cabeza, la servilleta, el susurro, el momento en que decidí dejar mi bolso y levantarme. Ahí entendí algo importante. A veces, la seguridad no tiene nada que ver con la lógica o la comodidad. A veces, se trata de escuchar cuando alguien que ve el peligro te dice, confía en mí. La lección que me llevé de ese vuelo fue simple, pero poderosa. El peligro no siempre llega con advertencias claras. A veces, sobrevivir depende de actuar antes de tener todas las respuestas. Confiar en la persona correcta, en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Ese avión pudo haber terminado en desastre. Pero no fue así. Caminé fuera de él con una historia que nunca olvidaré. Y con el recuerdo de una sobrecargo que, con una sola servilleta, me salvó la vida. Y si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde la estás viendo.